Humares, ¿qué tal me escuchas? Buen día. Sofía, Cristian, ¿qué tal me escuchan? Hola, hola, uno, dos, tres, cuatro, ¿me Fuerte y escuchan? claro, profesor, fuerte y claro. Gracias, gracias. Quería esa respuesta. Gracias, Sofía. Vamos. Bueno, ya estuvimos revisando de la clase anterior este tema de la demanda, ¿no? La demanda, un indicador macroeconómico, en este caso demanda global o demanda agregada, ¿no? Muy relacionado con lo que se produce en el país, ¿no? Porque finalmente eso es lo que se consume, ¿no? Y estuvimos hablando ahí eh, que la demanda mide pues el consumo de las familias, las inversiones que realizan las empresas, el gasto que realiza el gobierno y luego el saldo de las importaciones menos las exportaciones. Y esa es la fórmula, en este caso, de la demanda agregada, ¿no? Y que la misma era igual al Producto Bruto Interno, porque el Producto Bruto Interno, pues, no es otra cosa que los bienes y servicios que produce el país, ¿no? Para el consumo de su gente, de todo, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con ese tema, ¿ya? Vamos a ver por acá, ¿qué tenemos? ¿Qué tal demora? Está demorando aquí. Justo se le ocurrió activarse el antivirus y por ahí genera una demora innecesaria, pero ya mismo, ya mismo. Ah, bueno, la clase pasada le dije que iba a crear pues ahí el grupo en el Meet, ¿no? Y realmente me he olvidado, ¿no? Me había olvidado, pero si alguno acá, por ahí ahí tengo los WhatsApp que ustedes enviaron, les agradezco eso. A mí me disculpa por no haberlo hecho. Y más bien, aquellos que todavía no han enviado ni su nombre ni su correo, háganlo. De modo que al terminar acá no podemos hacer ese contacto, enlace, como se llame. Gracias. Pasamos. El estudio de la demanda, pues, tiene tantas opiniones como economista, como estudiante, como entendido del tema existen, ¿no? Y entonces, siempre es bueno escuchar una y otra opinión al respecto. Al final uno termina aprendiendo mucho más de lo que pudiera saber. Vamos a ver. Demanda, cantidad demandada y factores subyacentes de la demanda. Uno de esos factores es el tipo de cambio, que justamente nos toca tratar por estos días, ¿no? Y no solamente estos días, sino que he visto ahí es casi todo el mes, que casi todo el mes ahí un tire y afloje sobre este aspecto de la demanda y el tratamiento en relación con el tipo de cambio y otros factores subyacentes, como se indica acá. Demanda, oferta y mercado. La demanda es la máxima cantidad de un bien o servicio que un individuo está dispuesto a adquirir a cada precio en el mercado, dados sus factores subyacentes, es decir, el precio de los bienes relacionados, los gustos o preferencias y el ingreso de los consumidores. Primero, conviene diferenciar que la demanda no es lo mismo que cantidad demandada, ya que la cantidad demandada se da a un precio determinado y dijimos que la demanda es a cada precio, por lo cual es correcto decir que la demanda es igual a la cantidad demandada a cada precio. En la imagen vemos una curva de demanda. A partir de esta imagen podemos ver
que cuando aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada. Vemos que existe una relación inversa entre precio y cantidad demandada, lo cual justifica la pendiente negativa y por qué es una función decreciente. Ahora vamos a aprender a interpretar los gráficos. El precio del bien X se coloca en el eje de ordenadas. La cantidad demandada del bien X se coloca en el eje de abscisas. Dibujamos la función de demanda y vamos a observar que para ese punto tenemos una cantidad demandada X sub 1 a un precio P sub 1. Y para ese punto más abajo de la demanda tenemos una cantidad demandada X sub 2 a un precio P sub 2. Como vemos, X sub 1 y X sub 2 son a precios determinados. Es decir, X sub 1 es a un precio P sub 1, X sub 2 es a un precio P sub 2. Y corresponden a puntos de la demanda. Es decir, que la demanda es el conjunto de estas cantidades demandadas, X sub 1 y X sub 2 y muchas otras que podrían representarse, a cada precio, P sub 1, P sub 2, etc. Una vez diferenciado cantidad demandada de demanda, vamos a ver cómo se comporta la demanda. Si el precio disminuye de P sub 1 a P sub 2, la cantidad aumentó de X sub 1 a X sub 2. Entonces podemos decir que si disminuye el precio del bien X, entonces va a aumentar la cantidad demandada de este bien. De este modo podemos diferir que si aumenta el precio del bien X, entonces disminuye la cantidad demandada de este bien. Anteriormente vimos que cambios en los precios producen movimientos sobre la misma curva de demanda. Pero ahora vamos a ver qué sucede si cambia un factor subyacente de la demanda. En este caso, ¿qué sucede si aumenta la demanda? Si tenemos que la cantidad demandada se da para una cantidad X sub 0 a un precio P sub 0 y aumenta la demanda, es decir, se traslada en forma paralela y hacia la derecha, de D sub 0 a D sub 1, vemos que aumentó la cantidad demandada de X sub 0 a X sub 1 para un precio P sub 0. De este modo vemos que aumenta la cantidad demandada a cada precio. Ahora, de la misma forma, si cambia un factor subyacente de la demanda, pero provoca que disminuya la demanda, vemos que el comportamiento es el siguiente. Estábamos en un punto para una cantidad X sub 0 a un precio P sub 0. Se provocó una disminución de la demanda, es decir, un traslado desde D sub 0 a D sub 1 hacia la izquierda en forma paralela y vemos que se da para una cantidad demandada X sub 1 inferior a la anterior al precio P sub 0. Por lo tanto, la cantidad demandada disminuye a cada precio. Ahora vamos a explicar los factores subyacentes de la demanda que mencionábamos anteriormente. Pregunto, si cambia el precio del bien, ¿cambia la demanda? No, porque cambia la cantidad demandada, lo vimos anteriormente. Si cambia el precio, los cambios se dan sobre la curva de demanda. La demanda va a cambiar únicamente cuando cambien sus factores subyacentes, es decir, va a aumentar o se va a disminuir, se va a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda, únicamente cuando cambie alguno de sus factores subyacentes. ¿Cuáles son? El precio de los bienes relacionados, el ingreso de los consumidores y los gustos o preferencias de los consumidores. Analicemos cada uno de los factores subyacentes. El primero, cambios en los precios de los bienes relacionados. Pueden darse dos situaciones: que los bienes sean sustitutos, es decir, se puede optar por consumir otro bien similar,
o que los bienes sean complementarios, que su consumo se dé en forma conjunta. Sea X un bien e Y su sustituto, por ejemplo, la Pepsi y la Coca-Cola, vemos lo siguiente: la demanda de Pepsi, la demanda de Coca-Cola. Si aumenta el precio de la Coca-Cola, es decir, de P sub 0 a P sub 1, vemos que la cantidad demandada de Coca-Cola ha disminuido. ¿Por qué? Porque esa gente que dejó de comprar Coca-Cola fue a comprar más Pepsi. Eso provoca un aumento de la demanda de Pepsi. Por lo cual, si aumenta el precio del bien sustituto, entonces aumenta la demanda del bien X. Y si disminuye el precio del bien sustituto, entonces va a disminuir la demanda del bien X. Ahora, si hablamos de bienes complementarios, como por ejemplo la harina y la levadura, para producir pan, sucede lo siguiente: la demanda de harina y la demanda de levadura. Vemos que si aumenta el precio de la levadura de P sub 0 a P sub 1, la cantidad demandada disminuye de X sub 0 a X sub 1. Esa disminución de la cantidad demandada de levadura provoca una disminución de la demanda de harina, debido a que si tengo menos levadura voy a consumir menos harina. Entonces se traslada la demanda hacia la izquierda de D sub 0 a D sub 1. Por lo tanto, si aumenta el precio del bien complementario, entonces va a disminuir la demanda del bien X. Y si disminuye el precio del bien complementario, va a aumentar la demanda del bien X. Otro factor subyacente a tener en cuenta para los desplazamientos de la demanda es el ingreso de los consumidores. Para comprenderlo, debemos diferenciar los bienes normales de los bienes inferiores. Los bienes normales son bienes de mejor calidad, son bienes más caros. Dentro de ellos tenemos a los bienes de primera necesidad, que también son conocidos como bienes básicos, porque los necesitamos el día a día, como por ejemplo el pan, la leche, etc. Y el otro tipo de bienes normales son los bienes normales de lujo, que como su nombre lo indica, no nos permitimos para darnos un lujo. Por ejemplo, lo que serían las joyas, un auto nuevo, etc. Y los bienes inferiores, es decir, el otro tipo de bienes que tenemos que diferenciar, son los bienes que comúnmente en el mercado se los conoce como baratos, ¿sí? Serían las segundas marcas. Por ejemplo, si queremos comprar prendas de baja calidad o un auto usado, estamos hablando de bienes inferiores. Ahora, ¿qué relación existe entre la demanda y el ingreso de los consumidores? Pues, si aumenta el ingreso, entonces va a aumentar la demanda de los bienes normales, porque nos sentimos más ricos y vamos a querer consumir cosas más caras. Pero este aumento de la demanda de los bienes normales se va a dar en mayor proporción que lo que aumentó el ingreso, siempre que hablemos de bienes de lujo. Por ejemplo, si el ingreso aumenta un 60%, quizás la demanda podría aumentar un 80%. Después, el aumento de la demanda de los bienes normales, en el caso de los bienes de primera necesidad, se va a dar en menor proporción que lo que aumentó el ingreso. Es decir, si aumenta la demanda, por ejemplo, un 40%, probablemente el ingreso haya aumentado un poco más, por ejemplo, un 60%. En el caso de que disminuya el ingreso, va a disminuir la demanda de los bienes normales, porque nos vamos a sentir menos ricos, entonces vamos a consumir cosas más baratas, no cosas caras. Y en cuanto al manejo de cuánto es la proporción que disminuye la demanda cuando disminuye el ingreso, se da de la misma forma que como lo vimos en el anterior. Ahora, ¿qué sucede si aumenta el ingreso con respecto a los bienes inferiores? Como tenemos más plata, dijimos que íbamos a aumentar el consumo de los bienes más caros. Por lo tanto, los bienes inferiores, que son más baratos, va a disminuir su demanda. Ahora,
Si disminuye el ingreso, no vamos a comprar cosas más caras. Entonces va a aumentar la demanda de estos bienes inferiores porque tenemos un ingreso más limitado. Ahora veamos gráficamente esto que hemos dicho. Si disminuye el ingreso de los consumidores, si es un bien normal, ¿qué va a suceder? Obviamente la demanda va a disminuir, porque como lo dijimos, nuestro ingreso se ve limitado y vamos a comprar cosas más baratas, no cosas más caras. Entonces vemos que si teníamos esa demanda del bien normal, ahora ante una disminución del ingreso de los consumidores, la demanda disminuye, es decir, se desplaza de D sub 0 a D sub 1 en forma paralela y hacia la izquierda. Ahora, ¿qué sucede si disminuye el ingreso de los consumidores con respecto a los bienes inferiores? Como tenemos el ingreso más limitado, compramos cosas más baratas. Entonces, la demanda de ese bien inferior se traslada hacia la derecha y hacia arriba en forma paralela de D sub 0 a D sub 1. Ahora veamos el tercer factor subyacente de la demanda y el más sencillo, que es el de los cambios en los gustos o preferencias de los consumidores. Si aumentan los gustos o preferencias de los consumidores, va a aumentar la demanda porque como me va a gustar más consumir ese bien o lo voy a preferir más que antes, entonces se desplaza la demanda hacia la derecha en forma paralela y hacia arriba. Ahora, si disminuyen los gustos o preferencias, obviamente va a disminuir la demanda. Vemos la demanda del bien que nos gustaba, ahora no nos gusta o nos gusta menos. Por lo tanto, disminuye su demanda. Gracias a aquel amigo Germán. Un ratito. Un ratito. A ver, ¿qué nos dice sobre el tema aquí nuestro amigo López? Maximiliano López.
componente de la demanda agregada. Servicios, más precisamente vamos a hablar de los componentes, los distintos componentes de la demanda agregada. Vamos a comenzar, en el video anterior nosotros definimos los distintos componentes de la demanda agregada, no hablamos cómo estaba estipulado cada uno de ellos, dijimos que la demanda agregada era igual a consumo de las familias, más inversión de las empresas, más gasto público por parte del sector del gobierno, más expo menos impo. Bueno, ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a comenzar por la variable consumo. El consumo keynesiano, ¿sí? Tal cual lo define Keynes, vamos a representarlo por esa función que acaba de aparecer aquí en pantalla y va a tener tres componentes. Por un lado, el consumo autónomo, la propensión marginal a consumir y el ingreso disponible, que vamos a hablar de cada uno de ellos. A ver, comencemos. Empecemos por el consumo autónomo. El consumo autónomo, ¿sí? Vamos a encontrar un montón de variables autónomas a lo largo de la explicación. Y lo cierto es que cada variable autónoma vendría a ser todo aquello que no depende de la variable principal, diríamos. O sea, nuestra variable principal en la función consumo keynesiano es el ingreso disponible. O sea, ahora vamos a hablar de eso, pero el ingreso, el consumo de las personas depende del ingreso de las personas principalmente. Ahora, todo aquello que no esté explicado por el ingreso, en este caso el ingreso disponible, va a ser asociado a la variable autónoma, en este caso consumo autónomo. Ese C raya, C techito, va a aparecer I techito, I raya, G raya, exportaciones raya. O sea, todas las variables autónomas se interpretan de la misma manera. Sería todo aquello que no está explicado por la variable principal. En este caso podríamos darlo en contexto un poco más amplio. El consumo autónomo sería aquel ingreso, aquel consumo mínimo que van a tener las familias independientemente del ingreso. O sea, hay bienes y servicios que las familias van a consumir, tengan o no ingresos. Si vos pones, si ustedes ponen un 0 en ingreso disponible, el consumo no va a ser 0. Y las familias, de todos modos, por más que no tengan ingresos, por lo menos se alimentan, consumen bienes y servicios, alimentos, ¿sí? Se endeuda, roban, lo que sea, pero aquellos que se endeuden o que roben, hay que producirlo. O sea que consumen bienes y servicios de todos modos. O sea que el consumo autónomo va a ser todo aquel consumo que no está explicado por el ingreso disponible de las personas, aquel consumo mínimo que tienen las familias para subsistir, diríamos. Eso sería el consumo autónomo. Por otro lado tenemos la propensión marginal a consumir, que está representada por esa letra C chiquita, que nos va a estar diciendo cuánto de cada peso adicional de ingreso disponible se destina al consumo. Esta variable, esta C chiquita, propensión marginal a consumir, va a adoptar un valor entre 0 y 1. Por ejemplo, si es 0,8, ¿qué va a querer decir? Que de cada peso adicional de ingreso disponible que tenga la familia, 80 centavos, diríamos, 0,8 centavos, los va a destinar al consumo. Obviamente el resto lo va a destinar al ahorro, de lo cual vamos a estar hablando en un ratito. O sea, porque acá vamos a hablar tanto de consumo como de ahorro, porque son dos variables que se complementan, diríamos, entre sí. Entonces, la propensión a consumir, marginal a consumir, representada por la C chiquita, va a adoptar un valor entre 0 y 1, y nos está diciendo cuánto de cada peso adicional de ingreso disponible las familias destinan al consumo. Ahora, antes de seguir con la explicación, les hago una pregunta, a ver si entendieron el concepto de propensión marginal a consumir. ¿Quién creen que tiene una propensión marginal a consumir más alta, los ricos o los pobres? Bueno, la respuesta es los pobres, ¿sí? Los pobres no se pueden dar el lujo de ahorrar. Cada peso de ingreso disponible adicional que le cae al bolsillo, gran parte de ese peso va a ser destinado al consumo de bienes y servicios,
y menos va a quedar para ahorro. Obviamente, o sea, si dividimos la sociedad en estratos sociales y tenemos los ricos por un lado, los pobres por el otro, los pobres van a tener una propensión a consumir elevada. ¿Por qué? Porque no se pueden dar el lujo de ahorrar cada peso que le cae al bolsillo. De ese peso, la mayor parte o todo, depende del nivel de pobreza que tenga, va a ser destinado al consumo. Los ricos van a tener una propensión marginal a consumir un poco más pequeña y una propensión marginal a ahorrar, de lo cual vamos a hablar dentro de un ratito, un poco más grande, ¿sí? Lo que significa que cada peso que le cae al bolsillo pueden darse el lujo los ricos de ahorrar una mayor proporción y destinar al consumo una menor proporción. Y por último tenemos el ingreso disponible, que vendría a ser aquel dinero que nos queda, que les queda a las familias para consumirlo o ahorrarlo. Una función que yo no puse acá en el video, que vendría a ser ingreso disponible es igual a consumo más ahorro, que sería aquel dinero que le queda a las familias para destinarlo al consumir bienes y servicios o de última para ahorrarlo. Ahora lo que vamos a hacer es desarmar el ingreso disponible, o sea, a qué es igual el ingreso disponible, y luego lo vamos a meter dentro de la función consumo. Bueno, desarmemos esa función de ingreso disponible. ¿A qué es igual el ingreso disponible? El ingreso disponible va a tener tres componentes principales, que es el ingreso, ¿sí?, la letra Y, las transferencias y los impuestos, ¿sí? A ver, primero, el ingreso disponible, como dijimos, es aquello que le queda a las familias para ahorrar o consumir. Recordemos, como lo vimos en otro video, es un video fundamental, de que tendrían que entender bien este concepto previo a ver esto, es que recordemos que el producto, el valor de los bienes y servicios que se producen en una economía, ¿sí?, es igual al ingreso de la economía. Son dos maneras distintas de llegar al mismo número, ¿sí? Recordemos que si vos sumás el valor de todos los bienes finales producidos en la economía y sumás todos los salarios que se pagaron, todos los intereses que se pagaron, todas las rentas que se pagaron, los beneficios de los empresarios, se llegaría al mismo número. Eso se denomina ingreso. Entonces, el ingreso disponible va a ser igual al ingreso de la economía, que vendrían a ser, redondeando, todos los salarios que se pagan, diríamos, está sumado también intereses, rentas y otras cosas ahí, más transferencias. ¿Qué son las transferencias? Las transferencias van a ser aquellos desembolsos de dinero que hace el Estado que no tienen ninguna contraprestación a cambio, como podría ser, por ejemplo, subsidios, planes sociales, asignaciones universales acá en la Argentina, etcétera, ¿sí? Entonces, para nosotros, de aquí en adelante, transferencias van a ser subsidios, básicamente, ¿sí? Para encontrar una palabra fácil, subsidios por parte del Estado, ¿sí? Planes sociales, ingresos que el Estado le genera a las familias, ¿sí?, sin recibir contraprestación a cambio, menos los impuestos que les cobran. O sea que el ingreso disponible va a ser el ingreso de la persona, más subsidios, jubilaciones, pensiones, planes sociales, menos los impuestos. Ahora, a los impuestos los vamos a tener que desarmar en dos, ¿sí? Los impuestos vamos a tener unos impuestos autónomos, impuestos de suma fija que le vamos a llamar, que es esta T raya, T techito que estoy marcando, más T chiquita por ingreso. ¿Qué es este componente que está acá? Estos son los que se llaman, este segundo componente, lo que se llaman impuestos proporcionales a la renta. Esa T chiquita va a adoptar un valor entre 0 y 1, por ejemplo un 0,2. ¿Qué significa ese 0? Esa T chiquita también se llama tasa impositiva, ¿sí? O también se puede llamar presión fiscal, presión tributaria, perdón. O sea, la idea es que esa C chiquita engloba todos aquellos impuestos que dependen del nivel de ingreso, el nivel de actividad, diríamos, de la economía, que son la mayoría de los impuestos en realidad. Si ustedes agarran el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado, todos dependen del nivel de actividad de la economía. Cuanto más alto es el PBI, más se recauda, más bajo es el PBI, menos se recauda. Esa T chiquita engloba todos esos impuestos. Por ejemplo, un 0,2, que sea 0,2 esa T chiquita, significaría que de cada peso de ingreso, de cada peso de producto de esa economía, un 20 centavos son impuestos, o sea, el Estado los recauda, ¿sí? Entonces, los impuestos a partir de ahora para nosotros tienen una parte fija, que podría ser, por ejemplo, el impuesto inmobiliario, que no depende de la cantidad producida, o sea, es un impuesto fijo, más los impuestos proporcionales, que van a ser T chiquita por el nivel de ingreso.
si metemos esta función y los impuestos así desarmados como lo tenemos acá dentro de la función de ingreso disponible, este signo menos que está acá se repartiría entre los dos términos y quedaría que el ingreso disponible es igual al ingreso, ¿sí?, de las familias, al ingreso de la economía, diríamos, más jubilaciones, pensiones, planes sociales, o sea, las transferencias, menos impuestos fijos, menos impuestos proporcionales de la economía. Si sacamos factor común entre este término y este otro término que estoy marcando acá, entre estos dos términos, me quedaría de esta manera la función de ingreso disponible. Y ya podríamos meterla dentro de la función consumo. O sea que el consumo va a ser igual al consumo autónomo más la propensión a consumir por todo lo que significa el ingreso disponible, que es esto que está entre corchete. Lo único que hice fue reemplazar acá arriba el ingreso disponible en esta función principal por todo lo que significaba el ingreso disponible. Y si distribuimos la C chiquita, nos quedaría la función de consumo, la función consumo keynesiana, toda desagregada, toda desarmada, diríamos, que vemos que tiene varios términos. Entonces, el consumo de la familia, si nos ponemos a interpretar esa última función que tenemos ahí, ¿qué me está diciendo? Que el consumo de las familias, ¿de qué depende? Bueno, hay una parte que no depende de nada. Hay una parte que las familias van a consumir, bienes y servicios que las familias van a consumir de todos modos, independientemente si tengan subsidios, si tengan ingreso, si le cobran impuestos. Hay una parte que es el consumo autónomo, esa C barra, ¿sí?, que es los bienes y servicios mínimos indispensables para subsistir de las familias que van a consumir de todos modos a pesar de todo lo demás. Hay otra parte del consumo de la familia que está explicada acá por los subsidios que recibe, por las jubilaciones, planes sociales que recibe, que es este término que está acá. Después vemos que la mayor parte, la mayor parte del consumo de las familias va a estar en este último término, que es el que depende del nivel de ingreso precisamente de la familia, y siempre que aparezca una variable impuestos, obviamente va a aparecer relacionada a un signo menos los impuestos. Obviamente cuanto más impuestos, más carga impositiva, el ingreso disponible va a ser menor y el consumo se va a achicar. Es por eso que cada vez que aparece una T siempre está asociada a un signo menos dentro de la variable consumo. Esa última función que está ahí es la función de consumo keynesiana, toda desagregada, o sea, vista de manera pequeña, diríamos, el consumo keynesiano tiene la parte autónoma y la parte que depende del ingreso disponible, que está multiplicada por la propensión a consumir. Ahora, si desarmamos todo eso, nos queda todo esto como la función consumo, que es la que vamos a estar utilizando en las siguientes explicaciones. Sigamos ahora por el ahorro, que si bien el ahorro no es uno de los componentes de la demanda agregada, o sea, el componente de la demanda agregada es el consumo, acá que estamos explicando, pero el ahorro sería propicio explicarlo ahora también al tema del ahorro, pues como un complemento de la demanda del consumo. Entonces ya tenemos la función ahorro metida ya en nuestra explicación, pero bueno, está bien, repito, no es un componente de la demanda agregada. Sí, el componente de la demanda agregada es la función consumo, pero lo mejor es hablar del ahorro ahora para ya sacarnos de encima ese tema. El ingreso disponible, entonces dijimos, las personas con su ingreso disponible, que es igual a todo esto, ahora no lo voy a desarmar, se puede consumir las familias o lo pueden ahorrar. El ahorro lo vamos a llamar de las familias, por lo menos de aquí en adelante. En los videos lo voy a empezar a llamar SF, que sería el ahorro de la familia. Después vamos a tener un SG, ahorro del gobierno, un SE, ahorro del sector externo, pero bueno, SF va a ser el ahorro de las familias. Entonces decimos que el ingreso disponible o se consume o se ahorra. Si hacemos un pasaje de términos, simplemente la función que tenemos ahí arriba, me va a quedar que el ahorro de la familia que va a ser igual, y al ingreso disponible menos el consumo. No voy a desarmar toda la función de ingreso disponible como lo hicimos acá anteriormente, sino que voy a trabajar directamente con ingreso disponible así como está, sin desarmarlo tanto. Y habíamos dicho que el consumo que era igual. El consumo tenemos que es igual a esto que está acá, era lo que habíamos visto antes, ¿sí? El consumo tiene una parte autónoma y otra parte que depende del ingreso disponible. Como está restando la variable consumo, cada uno de sus términos también resta, entonces me quedaría de la siguiente manera, que el ahorro de las familias es igual al ingreso disponible menos el consumo autónomo menos la propensión a consumir por el ingreso disponible. Que si sacamos factor común de estos dos términos que tenemos acá, me va a quedar la función ahorro de las familias.
que va a ser entonces menos consumo autónomo, más 1 menos C chiquita, 1 menos la propensión por el ingreso disponible. Que este 1 menos la propensión también a veces se representa con la letra S chiquita, que sería la propensión marginal a ahorrar, que vendría a ser el complemento hasta llegar a 1 de la propensión marginal a consumir. O sea, si la propensión a consumir, la C chiquita es de 0,8, la propensión a ahorrar es de 0,2. Que esa propensión a ahorrar sea de 0,2 quiere decir que de cada peso de ingreso adicional que tienen las familias, 80 centavos los consumen, porque 0,8 es la propensión a consumir, 20 centavos lo ahorran, porque 0,2 es la propensión marginal a ahorrar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si el ingreso disponible es 0, ¿sí?, el ahorro no va a ser 0. Si el ingreso disponible es 0, el ahorro va a ser menos consumo autónomo, porque recuerden que de todos modos hay una parte de el ingreso, hay una parte del consumo que no está explicada por el ingreso. O sea, hay bienes que sí o sí las personas consumen lo básico para subsistir, o sea que eso sería interpretado como un desahorro. Si no tenés ingreso disponible y de todos modos estás consumiendo bienes, estamos suponiendo que estás desahorrando para consumir esos otros bienes, más allá de que a veces no sea así. Pero bueno, ahí ya tenemos explicado la función ahorro. Tenemos por un lado la función consumo y la función ahorro. La función consumo es la que corresponde como variable dentro de la demanda agregada. Pero bueno, ya que estamos, explicamos el ahorro también. Antes de seguir hablando de la inversión, dejemos en claro estos dos conceptos. Entonces, me habían quedado, ese va a ser la propensión marginal a ahorrar, perdón. Y bueno, y la propensión a consumir más la propensión a ahorrar tiene que ser igual a 1, ¿sí? Como habíamos dicho, esto de una propensión de 0,8 a consumir y una propensión de 0,2 a ahorrar. Bueno, sigamos hablando sobre el segundo gran componente de la demanda agregada, que es la inversión. Acá hagamos un recordatorio. Recordemos que la inversión acá no la tratamos como normalmente uno asocia la palabra inversión, porque cuando decía en qué invertiste, uno está pensando en plazo fijo, bonos, acciones, todas cosas que devengan intereses. Y eso es inversión financiera, en realidad. Nosotros acá nos referimos a lo que se llama inversión reproductiva. O sea, cuando hablamos de inversión en nuestra materia es la adquisición de bienes de capital, que son bienes destinados a la producción de otros bienes. O sea, para nosotros invertir, la inversión va a ser comprar un rodado, una maquinaria nueva, ampliar la empresa, comprar un software, todo destinado a la producción, ¿sí? Eso para nosotros va a ser considerado inversión. Esa inversión, entonces, va a tener también dos grandes componentes: la inversión autónoma, ¿sí? La sensibilidad de la inversión a cambios en la tasa de interés, que va a estar representada por la letra B, y la tasa de interés. ¿Sí? La inversión autónoma sería toda aquella inversión que existiría de no existir intereses en la economía. ¿Sí? Si no existieran los intereses en la economía, esa inversión que se realizaría, que depende del optimismo o pesimismo más que nada de los empresarios, estaría asociada a esa variable autónoma, ese nivel de inversión que existiría de no existir la tasa de interés. Ahora vemos que la tasa de interés juega un papel fundamental y está con un signo negativo. El término donde aparece la tasa de interés es la variable principal de lo cual depende la inversión. Y hay una relación inversa, precisamente. ¿Por qué hay una relación inversa? Imagínense esta situación. Supongamos que un empresario, a un empresario le está sobrando beneficios en la empresa, tiene unos beneficios extraordinarios, beneficios positivos, y tiene que decidir qué hacer con ese dinero. Tiene dos opciones: o ese dinero lo coloca, por ejemplo, en un plazo fijo a devengar intereses, o podría ponerlo en la empresa, comprando una máquina nueva, comprando un rodado, etcétera. Obviamente, cuanto más altos sean los intereses que te dé el plazo fijo, va a estar tentado a poner ese dinero en el plazo fijo. Por eso es que cuanto más alta sea la tasa de interés, menor va a ser la inversión a la cual nos estamos refiriendo nosotros, que es comprar maquinaria, por ejemplo, ¿sí? O también podría ser al contrario: si no tiene la plata el empresario y quisiera ampliar la empresa, tendría que pedir plata prestada. Claro, cuanto más altos sean los intereses de la economía, más difícil va a ser pedir plata prestada. Por lo tanto, la inversión que estamos considerando nosotros, que es la inversión en comprar máquinas,
a comprar rodado, etcétera, va a caerse. Por eso es que hay una relación inversa entre inversión y tasa de interés. Y el término B, esa letra B chiquita que tenemos ahí, es qué tan sensible es la inversión a cambios en la tasa de interés. Eso es una sensibilidad. O sea, si la letra B es un valor muy grande, quiere decir que un pequeño cambio en la tasa de interés va a generar un gran cambio en la inversión. Si esa letra B chiquita es una letra chica, si es un valor chico, sí quiere decir que los cambios en las tasas de intereses no van a generar grandes cambios en la inversión de esa economía, ¿sí? Yo a veces hago, yo no sé si está bien o mal, un ejercicio de decirles, a ver, ¿dónde creen que depende, que tiene una B chiquita, esa sensibilidad de la inversión es más grande? ¿En un país desarrollado, como podría ser Estados Unidos, o en un país con menos cultura, menos desarrollado, como podría ser, por ejemplo, un país de Sudamérica, Argentina? Como para ver si se dan una idea de qué es la letra B. Yo creo, esto es solo una creencia, no he hecho ningún estudio, ni he leído ningún paper al respecto, pero yo creo que la letra B es más grande, esa sensibilidad de la inversión a cambios en la tasa de interés es un poco más grande en Estados Unidos que lo que puede ser acá. ¿Pero por qué? Porque las personas, vamos al común de la gente. Si en todas las economías hay gente que está pendiente de la tasa de interés para ver qué hace con su dinero, y eso es un hecho inobjetable. Pero el común de la gente, el pequeño empresario y el común de la gente, por lo menos acá en la Argentina, no está fijándose en los intereses. Yo le pregunto a mis alumnos, ¿saben cuánto está pagando un bono? ¿Saben cuánto está rindiendo una acción o cuánto está dando un plazo fijo hoy por hoy en Argentina? Y no están muy al tanto. ¿Pero por qué no están muy al tanto? Porque lo ven como algo muy ajeno, ¿sí? Sus decisiones de inversión, de qué hacen con su dinero, muchas veces no pasan por los intereses que se están pagando en la economía. ¿Eso qué quiere decir? Que la letra B en esa economía no es muy grande, porque cuando se mueve la tasa de interés, ¿sí?, las decisiones de inversión no cambian mucho, ¿sí? El que tenía pensado invertir lo va a hacer independientemente de la tasa de interés. Y el que no tenía pensado invertir y no sabe qué hacer con su dinero, tampoco se fija mucho lo que pasa con la tasa de interés. Muchos de ellos, bueno, en nuestra economía se van al dólar, ¿sí? Yo me imagino en una economía norteamericana, en una economía más bancarizada, donde las personas están más al tanto, con un poco más de educación, y están al tanto de qué hacen con su dinero, están un poco más preocupados del que hacen con su dinero, fijándose en las tasas de intereses de la economía para ver si realizan un arreglo a su casa o realizan un arreglo a su negocio, o amplían su negocio, o ese dinero lo destinan a la tasa de interés. O también están más pendientes a ver si pido un crédito, a ver si me conviene la tasa de interés para pedir un crédito y ampliarme. Eso me parece que en una economía más desarrollada debe ser un poco más así. Por lo tanto, esto quiere decir que en Norteamérica, por ejemplo en Estados Unidos, cuando cambia la tasa de interés, mueve mucho la inversión, porque muchas personas están fijándose a ver cómo están los intereses en la economía para tomar decisiones de inversión. Y por ahí en otras economías menos desarrolladas, menos educadas, menos bancarizadas, o que tienen menos la costumbre de ver la tasa de interés, claro, esa letra B chiquita va a ser la B chiquita, esa sensibilidad va a ser un número un poco más chico, porque los cambios en la tasa de interés no van a terminar afectando tanto a las decisiones de inversión de las personas. Bueno, espero no haberlos confundido con esta explicación que acabo de dar, pero por ahí les ayuda un poco a entender ese parámetro B, que es qué tan sensible es la inversión a un cambio en la tasa de interés. Sigamos por la tercera variable importante que tiene la demanda agregada, que es el gasto público, ¿sí? El gasto público son los desembolsos de dinero que hace el Estado en bienes y servicios. Si bien esto nosotros lo podríamos asociar a la recaudación que tenga, ¿sí?, hacerla depender de la recaudación a ese nivel de gasto, para simplificar el modelo, nosotros vamos a tomar a ese gasto público como una variable autónoma, un número fijo que no lo vamos a hacer depender de nada. Para nosotros ese gasto público, que es lo que el gobierno gasta en bienes y servicios, ¿sí?, lo vamos a tomar como una variable autónoma. Simplemente G raya va a ser para nosotros y no nos vamos a complicar mucho de agregarle otros parámetros a esta variable. Y ya que estamos hablando de eso, podemos hablar del ahorro del gobierno, ya que estamos, ¿sí?, si bien no es una variable que está dentro de la demanda agregada, es el gasto el que está dentro de la demanda agregada, pero podríamos hablar del ahorro del gobierno para que ya quede claro que a partir de ahora lo vamos a llamar SG,
el ahorro del sector público, el ahorro del gobierno, que, bueno, como se imaginarán, está compuesto por tres componentes, ¿sí? Que se podría desarmar uno de ellos, que son los impuestos, pero van a ser, bueno, el ahorro del sector público va a ser la recaudación, ¿sí? Los impuestos, ¿sí? Menos el gasto, menos las transferencias. O sea, lo que recauda el Estado, menos lo que gasta en bienes y servicios, menos los subsidios, jubilaciones, pensiones, planes sociales, o sea, las transferencias que paga, ese va a ser el ahorro del gobierno. Si esa variable, ese G, es positiva, se dice que el gobierno tiene un superávit presupuestario, ¿sí? Un ahorro positivo. Y si ese G es negativo, se dice que el gobierno, perdón, tiene un déficit presupuestario. Y por último tenemos las últimas variables de la demanda agregada, son las exportaciones netas. Que exportaciones netas serían las expo menos las impo. No en todos los libros aparece de esta manera como XN exportaciones netas, pero en la mayoría sí. Así que para nosotros las exportaciones va a ser la letra X, las importaciones, como ya hemos visto en el video anterior, se restan y va a estar representado por las letras IM. A veces es la M sola, a mí no me gusta usar la M sola porque después va a ser otra variable que vamos a usar también, que la vamos a llamar M. Para simplificar el análisis, en la mayor parte del video vamos a tomar como las exportaciones como un componente autónomo. Ya estuvimos hablando de esto y vimos y hablamos y vimos que las exportaciones dependen principalmente del tipo de cambio. Lo vimos en el anterior video, o sea, de cuánto es el valor del dólar, las expo y las impo. Pero para simplificar el análisis vamos a tomarlos como autónomas nada más, no la vamos a hacer depender de nada. Vamos a decir, hay una cierta cantidad de pesos que se exportan en bienes y servicios, hay una cierta cantidad de pesos que se importan en bienes y servicios, y va a ser un número que no lo vamos a hacer depender de nada, o sea que cada una de estas letras va a ser autónomas. Y de hecho, también muchas veces vamos a suponer de que son cero las exportaciones netas, vamos a suponer una economía cerrada donde no hay expo-impo y nos vamos a quedar solamente con las variables consumo, inversión y gasto como parte de la demanda agregada, dejando de lado las expo y las impo, porque vamos a suponer que es una economía cerrada, que se llama cuando las expo, las impo, las supones que son cero y que no está abierta la economía. Pero bueno, entonces
Hola, hola. Parece que hemos tenido algún problema en el micrófono y yo estaba que hablaba, después me veo que estaba fallando. Eso ha sido hace rato, me confirmas Cristian. Surco. Surco, ¿me escuchas? Hola. Sí, sí, profesor. Sí, sí, te escucho. No digo, pero anteriormente, hace rato que no escuchaba, no me escuchaba. Sí, se ha parado, profesor, el video. Pucha, ¿qué pues? Porque está fallando la red, ¿ah? Falla de red, falla de red. Entonces vamos a, estaba por aquí comentando este material aquí, pero espérate. Primero vamos a enlazar, ¿no? Uf, no se puede trabajar así, pues. Yo arranco, compadre. Estaba comentando todo este trabajo aquí del colega López, donde ha descompuesto cada uno de los, obviamente, componentes de la demanda agregada. El consumo, la inversión, el gasto del Estado público y las exportaciones netas. Y yo le decía lo siguiente, ¿no? Que todo lo que ha mencionado el colega es el tratamiento teórico de estos componentes. Ustedes lo que tienen que hacer es ponerle números a esos formulismos y determinar naturalmente cada uno de los componentes de la demanda agregada. Y claro, analizar en qué medida esa demanda agregada podría afectarse o podría verse influenciada, ¿no? Para que disminuya o aumente, porque ese es el objeto, digamos, del tratamiento de este indicador macroeconómico, ¿no? Que al tener un valor en un momento, ese valor en un segundo momento o, o, al, o al intervenir otro componente pueda variar, positiva o negativamente. Bueno, en este caso, por ejemplo, el colega ha hablado todo esto del consumo, ¿no? Y todos los componentes que tienen que ver. Y ha relacionado directamente al consumo en relación con el ingreso. Y es lógico, pues, porque a un mayor ingreso vamos a poder consumir en mayor cantidad, ¿no? Y claro, también sucede lo contrario. Pero también ha identificado esa propensión a consumir, ¿no? Que podría darse, digamos, dependiendo, digamos, del tipo de economía, podría haber una mayor propensión a consumir o una menor propensión a consumir. Y también se ha mencionado que el consumo está, aunque no se reconozca como tal en la fórmula de la demanda, el consumo está ligado, está amarrado al ahorro. En la medida que uno pueda, en la medida que uno consume más, va a tener menos disponibilidad para ahorrar, como es el caso de los pobres, dijo él, ¿no? De los que tenemos menos ingresos, ¿no? Si los ingresos son escasos, no va a dar simplemente para sobrevivir y por lo tanto el ahorro lo abandonamos. Y contrariamente, la gente más pudiente, al tener mayores ingresos, ¿no? Tiene una propensión a ahorrar en mayor cantidad, ¿no? Y a consumir menos la generalidad de los bienes, ¿no? Y en cuanto a la inversión, se mencionó ahí, por ejemplo, que esta inversión no se refiere a inversiones en el mercado bursátil, como en acciones, bonos, letras y otros, ¿no? Sino se refiere a la utilización de los recursos que tienen tanto las familias como las empresas e incluso el mismo Estado para obtener bienes duraderos
que van a permitir la reproducción como una maquinaria, un equipo, terreno, muebles, inmuebles, enseres, etcétera, herramientas, ¿no? Ese es el tipo de inversión de la cual estamos hablando aquí. Pero la inversión siempre está ligada a una tasa de interés. Pero la tasa de interés es una tasa de rentabilidad exactamente. Y habrán sectores de la economía de un país donde hay una propensión a ganar más, mientras otros a ganar menos. Pero el colega también comentó esto de la sensibilidad de la inversión a cambios. E hizo un ejemplo medio raro aparentemente, pero está bien teorizado por él. Porque la sensibilidad, por ejemplo, lo comparó entre Estados Unidos y Argentina. Y dijo, ¿en cuál de los países habrá más sensibilidad? Cualquiera que analiza así toscamente, ¿no? Toscamente podría decir, ¿no? Hay mayor sensibilidad en la Argentina porque es un país en vía de desarrollo, de Sudamérica, ¿no? Podría decir, ¿no? Pero él dio razones de que esa mayor sensibilidad en realidad se da mayormente en Estados Unidos. Y se da ahí en el primer mundo, en Estados Unidos, porque él lo asocia a la sensibilidad como al conocimiento, a la cultura financiera que tiene la gente. Y teniendo cultura financiera, la gente está pendiente, digamos, de que si puso, digamos, un ahorro, ¿cuánto está ganando ese ahorro? Y está pendiente de que lo mantiene ahí o lo lleva a otro ente. O si lo tiene en el mercado bancario, lo podría llevar al mercado bursátil. O de repente comprar divisas. O de repente vender la divisa que tiene. O sea, efectivamente, en el mundo, en el llamado primer mundo, en el mundo desarrollado, la gente tiene una alta cultura financiera, bancaria, bursátil, tributaria y todo eso. Y está pendiente de eso. Ese es un mundo, ¿no? Tanto que se dice que una ama de casa norteamericana, europea, pues está haciendo sus quehaceres como cualquier ama de casa del mundo y está pensando, está invirtiendo. Incluso su cocina es computarizada, por decirlo. Y no exagero. Incluso su cocina es computarizada. Y ahí está, mientras se va cocinando, está, digamos, ahí digitando informaciones y dando órdenes para que su broker le haga una determinada inversión. Bueno, acá en nuestros países, pues eso todavía no existe, ¿no? No tenemos cultura financiera, no tenemos cultura bursátil, ¿no? Y entonces, pues son momentos sensibles, ¿no? En este momento, por ejemplo, hay mucha gente, hay pocos que levantan el grito al cielo por la alza del tipo de cambio, ¿no? El resto no le interesa, ¿no? Mayoritariamente no le interesa, ¿no? Porque es posible que más del 50% de los peruanos no conozcan ni el billete norteamericano, ni el dólar norteamericano. Lo han visto por ahí, pero nunca lo han agarrado, ¿no? Porque no le interesa, ¿no? Porque no le interesa. Y entonces por ahí, o sea, a una mayor cultura financiera, bursátil, una mayor sensibilidad a la inversión. Y esa sensibilidad viene, digamos, por la atención que le estás poniendo a eso, ¿no? Y eso podría, digamos, desde aumentar o disminuir el riesgo de las inversiones que se pudieran llevar a cabo. Bien, bien. A ver, vamos por acá. Parece que alguien quiere entrar. Así estamos ahí con Edgar López.
Edgar López, que viene aquí a supervisar, el sistema. Bien, entonces, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, alguna pregunta sobre la interesante exposición que hizo también el primer colega que pasamos anteriormente, y acá un poco más, bastante detallada para comprender la gran importancia que tiene la demanda agregada y el análisis de sus distintos componentes. Mientras van elucubrando alguna respuesta, nos vamos aquí a esto que también tiene que ver con este tema que toca por estos días, que es el tipo de cambio. Y entonces nos vamos por acá, dejamos de compartir esto y nos vamos. Por favor, vamos a ver el chat, a ver cuántas preguntas hay. Uy, no hay nada acá, creo que me he equivocado de salón, ¿no? No hay nada acá en el chat. Quiere decir que están entendiendo todo, no hay ninguna duda, todo está claro, y todos contentos y felices. Muy bien. Nosotros los docentes solo le damos la oportunidad de que ustedes participen, ¿no? Pero si ustedes no quieren, pues tampoco no le vamos a agarrar el chicote de Pedro Castillo y hacerlo y hacerle que participe, ¿no? Vamos a ver, seguimos. Aquí, ahora con el tipo de cambio. Hola. En esta oportunidad vamos a hablar sobre tipo de cambio y un poco más adelante sobre regímenes cambiarios. Empecemos por el tipo de cambio. El tipo de cambio no es otra cosa que el precio de una moneda en términos de otra moneda. Acá en la Argentina y en casi todos los países del mundo hablamos de el precio del dólar, el valor del dólar. Eso es el tipo de cambio. Es como un mercado más, el mercado cambiario. Tiene una oferta, tiene una demanda. Vamos a suponer por un momento un tipo de cambio libre. Después vamos a explicar qué es eso. En donde vos tenés, acá en el eje, vamos a tener en el eje de ordenadas, el valor del dólar, diríamos, el tipo de cambio, y las cantidades que se demandan de divisa en el eje de abscisas. Tenemos una oferta de dólares y una demanda de dólares, ¿sí? Hay un tipo de cambio de equilibrio, en este caso sería E sub 0, el tipo de cambio de equilibrio, y una cantidad que se transan en el mercado de divisas. Si por algún motivo, por ejemplo, el dólar sube, la demanda sube, se expande la demanda, podría ser porque, no sé, aumentan las importaciones, por ejemplo, la gente quiere dinero para viajar al exterior, quiere dólares para irse de vacaciones afuera o para traer productos de afuera o lo que sea. Eso lo que va a generar es un exceso de demanda, o sea, al tipo de cambio, al valor del dólar en equilibrio, el aumento de la demanda genera un exceso de demanda en el mercado cambiario que hace que el precio del dólar ajuste y suba, ¿sí? Va a subir el tipo de cambio, va a subir el valor del dólar, diríamos. Y las cantidades, obviamente, también las cantidades transadas van a aumentar. Ahora, ¿quiénes son en un país los que ofrecen, quiénes son los que demandan dólares y los que ofrecen dólares? Lo vimos un poco cuando vimos la balanza de pagos. Cuando estuvimos viendo el video, cuando estuvimos haciendo y analizando el video de la balanza de pagos, estuvimos viendo que los que demandan dólares, por ejemplo, son los importadores, los que deciden importar, no solamente las empresas que se dedican a importar insumos, sino que nosotros mismos, nosotros como personas, cuando decidimos comprar un producto afuera o cuando decidimos irnos de vacaciones para hacia el exterior, vamos a estar demandando dólares, o con una persona o una empresa comprando un bono afuera, un bono del exterior o una acción, o invirtiendo afuera, o el Estado que por ahí emite deuda en dólares para hacerse de dólares para algún propósito. O sea, hay tanto personas físicas como jurídicas demandan dólares. Son los mismos que ofrecen también. O sea, ¿quiénes constituyen los que ofrecen dólares en una economía? Más que nada, bueno, el sector exportador, obviamente. Todos los que exportan, sabemos que cuando, ya vimos el video de balanza de pagos, espero, cuando se exportan
realizan exportaciones, los exportadores reciben dólares y esos dólares los tienen que liquidar en el mercado único de cambio, no se los pueden quedar, diríamos, y de ahí eso constituye oferta más oferta de dólares, que podría aumentar. Un país que está incrementando sus exportaciones, aumentaría la oferta de dólares, se desplazaría hacia abajo y eso tendría a hacer caer el precio del dólar. Ofrecen dólar a aquellas cuando hay inversión desde el extranjero hacia la economía doméstica, cuando se compran bonos emitidos por el gobierno, los que compran están ofreciendo dólares en el mercado, o los que compran acciones argentinas, por ejemplo, están aumentando la oferta de dólares. Eso simplemente aquellas personas que están decidiendo, no solamente tiene que ver todo con el mercado externo, sino también aquellas personas que deciden tener sus ahorros en pesos, por ejemplo, ¿sí? Y salen a vender los dólares para hacerse de pesos porque necesitan esos pesos para realizar transacciones domésticas, estarían también aumentando la oferta. Como estarían aumentando la demanda de dólares aquellos que deciden ahorrar en dólares y transforman sus sueldos o parte de sus sueldos en dólares para ahorrar en dólares. Entonces, el dólar, o sea, el tipo de cambio es un mercado más en donde tenés una oferta o una demanda y el valor de la divisa, el valor del dólar en este caso, va a estar fluctuando según oferta y demanda. Eso depende también del régimen cambiario que haya en la economía. Acá estamos suponiendo, en este primer ejemplo que estoy dando, que la economía tiene un régimen cambiario flexible, que el Banco Central deja que suba el precio del dólar o que baje. Ahora, veamos un poco, analicemos los regímenes cambiarios. Para hablar de régimen cambiario o regímenes cambiarios, ¿qué son? Partamos de la base que es un régimen cambiario. Básicamente habla sobre la postura que va a adoptar la autoridad monetaria, en este caso el Banco Central, frente al valor de la divisa en términos de moneda doméstica. Hablando en criollo, ¿qué quiere decir? El Banco Central, ¿qué va a hacer? Va a dejar que el dólar fluctúe, de que si tiene que subir que suba, si tiene que bajar que baje, va a mantenerlo fijo, ¿sí? Va a decir, mira, el dólar acá en la Argentina, acá en este país, va a valer tanto y siempre va a valer lo mismo, siempre va a valer tantos pesos por dólar, ¿sí? O puede dejar que fluctúe, ¿sí? Según el mercado, la oferta y la demanda, pero por ahí hacer intervenciones en el mercado para que suba, para que baje según sus metas que se autoimpuso. Entonces, nosotros vamos a analizar, en las siguientes filminas, vamos a analizar 3 tipos de regímenes cambiarios. Tipo de cambio fijo, que ahora vamos a explicar qué es. Tipo de cambio flexible o libre, ¿sí? Y tipo de cambio flexible o libre, pero administrado o con bandas, ¿sí? Son los 3 grupos de regímenes cambiarios más habituales. Sí, es cierto que como tipo de cambio fijo tenemos otras alternativas como la caja de conversión, que es algo similar, o la dolarización. Si ustedes buscan en la literatura van a encontrar más tipos de regímenes cambiarios, pero entre ellos son muy parecidos. Se pueden agrupar como tipo de cambio fijo, tipo de cambio flexible o libre y tipo de cambio administrado o con bandas o a flotación sucia, que también se llama como tercer tipo de cambio. Y eso es lo que vamos a ver en las siguientes filminas. Ok, comencemos con el tipo de cambio fijo. Como les dije anteriormente, yo voy a dividir los regímenes cambiarios solamente en 3. Tipo de cambio fijo, flexible o libre y administrado. Si ustedes entran a la literatura o se fijan en internet, van a ver que los regímenes cambiarios pues, se dividen en más, ¿sí? Pero hay muchos que son similares, ¿sí? Por ejemplo, tipo de cambio fijo, un régimen cambiario similar es la dolarización, la caja de conversión que tuvimos, por ejemplo, en Argentina en la década del 90. Pero la idea, ¿sí?, es la misma en estos regímenes cambiarios. Hay pequeñas variantes, pero nosotros nos vamos a remitir a los regímenes cambiarios tradicionales, que son 3: tipo de cambio fijo, flexible y administrado. Comencemos por el tipo de cambio fijo.
El tipo de cambio fijo es cuando la autoridad monetaria, el Banco Central, se ha comprometido a mantener el valor del dólar, de la divisa extranjera, en un determinado nivel, ¿sí? Y tiene que salir a comprar o vender la cantidad de dólares que el mercado requiera para mantenerlo en ese nivel. Si el mercado quiere dólares, el Banco Central va a tener que vender dólares. Si el mercado tiene un exceso de dólares, va a tener que salir a comprarlos, ¿sí? Para mantener el tipo de cambio. A ver, nosotros tuvimos tipo de cambio fijo en la década del 90, acá en la Argentina, 1 a 1 era, como lo expliqué en el video de balanza de pagos, en donde si yo cobraba mi sueldo en pesos argentinos, si yo quería agarraba todo mi sueldo en pesos y quería ir al banco, a cualquier banco, a mi banco, a cambiarlos por dólares, los conseguía al tipo de cambio oficial, a un peso, un dólar, que era el tipo de cambio fijo. Y toda la cantidad que yo quiera cambiar de pesos por dólares la iba a conseguir sin ningún problema y todas al mismo precio. ¿Pero por qué? Porque el Banco Central, mi banco, me vendía los dólares a mí, porque mi banco estaba seguro que el Banco Central después se los iba a vender a él y siempre al mismo valor. O sea, el Banco Central se convierte de alguna manera en una caja de conversión, ¿sí? Estoy llevando al límite el tipo de cambio fijo, y vamos a ver que tiene algunas desventajas, como por ejemplo esto, de que pierde la capacidad de hacer política monetaria el Banco Central. Ahora lo explicamos. Pero, repito, o sea, cuando el Banco Central se compromete a mantener el tipo de cambio en un determinado nivel, como es el tipo de cambio fijo, va a tener que estar a merced del mercado. Si el mercado quiere dólares, va a tener que venderlos, porque si no los vende, el tipo de cambio va a subir. La escasez de dólar va a hacer que suba. Y si el mercado tiene mucho dólar, hay abundancia de un exceso de oferta, va a tener que salir a comprarlos, porque no puede permitir que el exceso de oferta haga que baje el tipo de cambio. Esa es la idea del tipo de cambio fijo. Ahora, vamos a analizar esta situación con nuestras curvas de oferta y demanda. Supongamos que el Banco Central fijó el tipo de cambio a este nivel, que vemos acá con la línea verde, ¿sí? Y la oferta y la demanda está todo en equilibrio y la cantidad que se transan de dólares en la economía es Q sub 0. ¿Qué pasa si por algún motivo la demanda de dólares aumenta? Porque aumentaron las importaciones, porque la gente quiere irse afuera y veranear afuera y necesita dólares, porque quiero traer productos importados, porque quiero comprar acciones afuera, porque quiero comprar bonos afuera, por el motivo que sea, pero aumenta la demanda de dólares. Claro, eso haría que el tipo de cambio tienda a aumentar, pero esto nunca va a pasar en un régimen cambiario fijo, sino que cuando el mercado quiere dólares y aumenta la demanda, lo que va a hacer el Banco Central es venderlos, ¿sí? Y si vende, está aumentando la oferta, de alguna manera, lo que hace que el tipo de cambio termine en su nivel, en el mismo nivel donde comenzó, nunca se movió de hecho de ese nivel, y se mantuvo al mismo valor, diríamos, el dólar, ¿sí? Si el mercado quiso en algún momento más dólares porque aumentó la demanda, el Banco Central está obligado a venderlos para mantener ese tipo de cambio fijo. Ahora, por el contrario, si nuevamente partimos de una situación de equilibrio y por algún motivo aumenta la oferta de dólares, porque se está exportando mucho y está entrando mucho dólar, porque hay mucha inversión extranjera que trae dólares, por el motivo que sea, hay mucho turismo que trae dólares, eso va a generar un exceso de oferta de dólares en el mercado, pero el Banco Central rápidamente lo que hace enseguida es aumentar la demanda, o sea, salir a comprar esos dólares para mantener el tipo de cambio en el nivel establecido por el mismo, por la autoridad monetaria, que es el Banco Central. Esa es la idea del tipo de cambio fijo. Ahora, este tipo de cambio, este régimen cambiario, tiene sus ventajas y desventajas. Comencemos por las ventajas de este régimen cambiario. Economía más predecible y propicia para las inversiones. O sea, el hecho de que el valor del dólar, diríamos, se mantenga siempre a un mismo nivel, hace que la economía sea más predecible. Y eso alienta las inversiones. ¿A qué voy con esto? Que después vamos a ver lo contrario con el tipo de cambio flexible. Que si vos sabés, vos podés hacer proyecciones a futuro, diríamos. Una empresa
está analizando la posibilidad de instalarse en la Argentina o poner un empresario argentino, quiere poner su comercio en la Argentina y sabe que va a tener que traer productos de afuera, importar productos y hace sus estimaciones a ver si le conviene, o sea, si es rentable el negocio en base a los costos que tiene y a la capacidad, el precio al cual va a poder vender el producto y la demanda a la cual se enfrenta. Claro, dentro de los costos están que tiene que traer productos de afuera. Entonces yo puedo saber, si estoy en una economía que tiene un régimen de tipo cambiario fijo, yo sé que ese valor del dólar se va a mantener a lo largo del tiempo. Entonces eso me va a generar cierta seguridad y certeza de que yo estoy haciendo los números hoy y van a ser más o menos los mismos números que mañana, ¿sí? O sea, hace a la economía un poco más predecible y eso genera un clima propicio para las inversiones, el tipo de cambio fijo. Y por otro lado también una de las principales ventajas es que da cierta estabilidad de precios el tipo de cambio fijo. Muchos de los productos que se producen en una economía utilizan insumos importados, ¿sí? Que el precio, el valor del dólar, nosotros compramos, o sea, en la Argentina se compran los insumos importados en dólares. Si yo sé que el dólar está siempre al mismo valor, que tengo un tipo de cambio fijo, ¿sí? Eso va a hacer que los costos, parte de los costos de mi producto que yo estoy elaborando, sean fijos también. O sea, imagínense que en una economía donde el dólar está subiendo, bajando, eso hace que haría que mis costos estén subiendo, bajando, y eso obviamente es parte de lo negativo que tendría esta economía, de que sería poco predecible, pero que aumente el dólar constantemente haría que yo traslade esos costos que yo tengo en los insumos a los precios finales de los productos y eso generaría inflación, ¿no? Entonces, el tipo de cambio fijo también genera cierta estabilidad de precios. De hecho, nosotros en la Argentina tuvimos tipo de cambio fijo durante 10 años en la década del 90 y los niveles de inflación eran prácticamente cero, ¿sí? No solo por el tipo de cambio fijo, sino por otras cosas que estaban pasando, pero una de las ventajas que tiene el régimen cambiario fijo es precisamente una cierta estabilidad de precios. Como desventajas, tiene varias desventajas. Primera desventaja, el Banco Central se convierte prácticamente en una caja de conversión. O sea, no pierde la capacidad el Banco Central de hacer política monetaria. Vamos a ver, y esto más que nada lo vamos a ver cuando veamos el modelo Mandel-Fleming, que lo van a ver en videos posteriores. El Banco Central prácticamente no puede hacer política monetaria. Recuerden que la política monetaria, lo vimos en los videos de dinero, ¿sí? Es cuando el Banco Central interviene en el mercado, inyectando dinero en la economía o sacándolo al dinero en la economía para afectar al nivel de actividad de la economía. Pero bueno, con un tipo de cambio fijo prácticamente pierde esa capacidad. Ejemplo, ¿sí? El Banco Central se comprometió a mantener el tipo de cambio fijo en determinado nivel y sale a hacer política monetaria expansiva, mete dinero en la economía. La gente que recibe ese dinero dice: quiero dólares. El Banco Central está obligado a venderle los dólares, porque si no le llega a vender los dólares, el tipo de cambio subiría o se generaría un dólar paralelo. Por lo tanto, mete dinero en la economía. La economía te dice: quiero dólares con esos pesos, te quiere comprar dólares y listo, se los tenés que vender, entonces los tuviste que sacar nuevamente. O sea, exageré la situación, pero el Banco Central pierde la capacidad bastante de acuerdo al régimen cambiario fijo del cual se trate, porque repito, hay alternativas, está la caja de conversión, está la dolarización, pero pierde la capacidad de hacer política monetaria. Otra desventaja es que si el tipo de cambio establecido, fijo, es muy bajo, puede llegar a perjudicar a la balanza de pagos. Eso nos pasó a nosotros en la década del 90 y lo expliqué en el video de balanza de pagos. A ver, si fijás el tipo de cambio, el Banco Central viene y fija el tipo de cambio muy bajo, ¿sí? Hace que el país sea demasiado caro para el resto del mundo y que para los
argentinos, por ejemplo, sea barato el resto del mundo. Y eso puede llegar a perjudicar mucho la balanza de pago, más que nada, especialmente estamos hablando de la balanza comercial, ¿sí? Que fue lo que nos pasó en la década del 90. Un tipo de cambio fijo muy bajo puede generar que las importaciones sean enormes, ¿sí? Se exporte muy poco, porque somos un país caro para el resto del mundo, y eso hace que la cuenta corriente esté constantemente en un déficit, ¿sí? O sea, una salida de dólares mucho más grande que una entrada de dólares, precisamente porque el Banco Central fijó el tipo de cambio muy bajo, ¿sí? Cosa que no pasa en un régimen cambiario flexible, como lo vamos a ver dentro de un rato. Y otra de las desventajas que puede llegar a tener el tipo de cambio fijo es que al no tener el Banco Central la capacidad de hacer política monetaria, todo, diríamos, el gobierno no le queda más que la herramienta fiscal para intentar lograr cambios o activar o generar movimiento en la economía. Y eso puede generar mucho déficit público, ¿sí? Un déficit presupuestarios interesantes. A ver, si el gobierno quiere incrementar el nivel de actividad en el país, hacer crecer el PBI, no lo puede hacer a través de la política monetaria con tipo de cambio fijo, porque ya dijimos, si llegas a meter pesos, si el mercado te los quiere cambiar por dólares, los vas a tener que vender a esos dólares, ¿sí? Y nuevamente los estás sacando de la economía el Banco Central. Por lo tanto, la única herramienta que le queda al gobierno para intentar generar actividad en la economía y generar crecimiento y movimientos es la política fiscal, es a través del gasto público, de las transferencias, y eso puede llegar a generar un agujero gigante en las cuentas públicas, que también fue lo que nos pasó en la década del 90 acá en la Argentina. Como teníamos única herramienta para generar crecimiento en la Argentina, era a través de la política fiscal, del incremento del gasto público, los déficits presupuestarios fueron terriblemente grandes. Bien, bien. Le agradecemos ahí al colega López. Bastante bien explicado todo esto del tipo de cambio en general y del tipo de cambio fijo en particular, ¿no? Destacando ahí las ventajas que podría originar si es que hubiere un tipo de cambio fijo que no hay por el momento en alguna economía que uno recuerde. Por lo general, el tipo de cambio es flexible, como el caso de Perú, pero dentro de un rango, ¿no? Dentro de un rango que no permite, digamos, que se desboque hacia arriba o hacia abajo. En todo caso, aquí hacer hincapié en la ventaja que tiene tener un tipo de cambio fijo. Economía más predecible y propicia para inversiones, ¿no? Lo que quiere decir que a los inversionistas les podría convenir esto, ¿no? No solamente le podría, sino que de hecho le conviene, ¿no? Porque pueden establecer sus planes, sus planes estratégicos de mejor manera, ¿no? Porque es más predecible la política monetaria con este tipo de cambio fijo, ¿no? Ahora, eso se origina, digamos, una estabilidad de precios. Claro, siempre y cuando la economía dependa bastante de una moneda extranjera, como el dólar, ¿no? En el Perú hay una cierta dependencia, pero no es mucha. Como ya comentaba hace ratito, que el tipo de cambio sube y sube y a nadie le interesa. Bueno, le interesa ahí a los que tienen ahorros en dólares, a los exportadores, importadores, que son unos cuantos gatitos nada más. Digamos en términos generales, si somos 35 millones, y por lo menos a 20 millones no le interesa. No le interesa porque no tiene una formación, digamos, financiera, tributaria, cambiaria, monetaria, que le va y le viene, ¿no? Más está acostumbrado a vivir al día a día, ¿no? Si no tiene trabajo, algunos dicen,
Incluso hay un meme que dice por ahí, varios memes de redes. No tienes trabajo y estás preocupado por el tipo de cambio. Otro que dice, ni siquiera ganas la remuneración mínima y estás preocupado por el tipo de cambio, ¿no? Bueno, son situaciones ya extremas, ¿no? Bien, pero como se destaca también aquí, el tipo de cambio pues no es la receta maravillosa, ¿no? Y vienen las desventajas, ¿no? Como acá se indica, el Banco Central y la política monetaria, bueno, tenía, digamos que, o sea, es un modelo de política que no es tan adecuada para un libre mercado como es la política económica, ¿no? Estaría, digamos, ahí desconectada. ¿Cómo tener un tipo de cambio fijo en una política económica social de mercado? Medio raro, ¿no? Ahora, tipo de cambio muy bajo puede ser perjudicial para la balanza de pagos. Puede ser, ¿no? Claro, de todas maneras, ¿no? De todas maneras se perjudica ahí para pagar la deuda externa, ¿no? Cuando habla de balanza de pago, estamos hablando de los pagos que hace el país y generalmente, sí, el país hacia el exterior, ¿no? La herramienta fiscal puede ocasionar grandes déficits públicos, ¿no? Acaba de mencionar el colega, y vamos a repetir esa partecita última ahí, porque hace referencia a lo que se está haciendo aquí ahorita en el Perú. Todo, diríamos, el gobierno no le queda más que la herramienta fiscal para intentar lograr cambios o activar o generar movimiento en la economía. Y eso puede generar mucho déficit público, ¿sí? Un déficit presupuestarios interesantes. Esto viene como consecuencia de aplicar la política económica expansiva, ¿no? Donde los agentes económicos le piden al gobierno que representación del Estado gaste, que mueva la economía, ¿no? Que saque dinero, ¿eh? Y el Estado pues saca de las reservas y siempre y cuando, digamos, haya la tendencia a que pueda recuperar, a que pueda tener los ingresos suficientes o necesarios luego con el cobro de los impuestos, ¿no? Y si no se lograra eso, de hecho, vendría este déficit que acaba de indicar el colega, ¿no? Lo que, para ir concluyendo, ¿no? No hay medida maravillosa y totalmente adecuada. Esto es por angas y por mangas. Hay que ver los dos lados de la situación. Y algunos dicen, por ejemplo, una cosa es con guitarra y otra con cajón, ¿no? En el sentido que a veces cuando no se está en el gobierno y se está fuera del gobierno, como está haciendo la oposición, por ejemplo, en este momento, pues lo ves todo fácil, ¿no? Y quiere que un gobierno que está apenas un mes te solucione los problemas de 500 años. Eso se hace. Y seguramente el mismo gobierno, cuando antes estaban sus directivos, sus dirigentes fuera del gobierno, pedían que otro gobierno hiciera lo que pensaban. Consecuentemente de todo esto, hay que ver ahí el término medio, ¿no? El término medio, que permita, digamos, mover la economía, que haya empleo, que haya industria, que se fabrique, que se consuma, ¿no? Que se mueva la economía, ¿no? Y manejando adecuadamente esta política monetaria, no inyectando dinero así por así, sino poniendo la oferta monetaria razonable para la economía.
porque podría originar inflación, como ya se ha dicho en otro momento, ¿no? Y también manteniendo el tipo, la política cambiaria en el tipo de cambio más adecuado. Y de hecho, el fijo va a resultar no como el más adecuado, sino más bien el flexible, pero con franjas. Y ese tipo de cambio flexible con franjas es lo que técnicamente todos los especialistas le llaman una intervención sucia. Así le llaman, ¿no? Porque en realidad es el Banco Central de Reserva que, como también se ha indicado hace ratito, cuando hay mucha oferta, tiene que comprar. Y cuando hay poca oferta, tiene que vender. Y ese es el manejo sucio, digamos, de la política cambiaria, que no solamente se ha hecho acá en el Perú, sino se hace en todo el mundo eso. Y más bien ese es el modelo cambiario que se utiliza en todo el mundo, antes que el fijo ni el de libre mercado total. Es un intermedio ahí, una suerte de tipo de cambio intermedio. Pero siempre, pues, estos temas dan para mucho más ahí para aplicarlo, ¿no? Y tenemos ahí el caso de los importadores, exportadores, que son los primeros en sufrir los efectos de la política cambiaria. Y no solamente ellos, también los que ahorran y también los que tienen créditos. Ellos son los que sufren directamente. Y también, claro, los consumidores, siempre y cuando se hable, digamos, de bienes y servicios importados, por un lado, y por otro lado, que hayan sido influenciados por la elevación del tipo de cambio, o al contrario, por la disminución. Lógicamente, la disminución va a traer algunas ventajas por ahí, como la elevación también trae su ventaja, ¿no? O sea, aquí, en determinado momento, cuando unos ganan, otros pierden. Y cuando esos otros pierden, los otros terminan ganando. Así es la economía, ¿no? No todo el tiempo, digamos, alguien está perdiendo. En algún momento va a ganar y así se mueve, ¿no? Y ahí estamos en el devenir cotidiano de estas situaciones, ¿no? Vamos a ver por acá. A ver, atentos a la lista, por favor. Compartimos ahí. A ver, vamos a ver, chat. Oye, no hay ningún chat. Escriban, pues, aunque sea su nombre, aunque sea salud. Uy, uy. Ay, ay, ay. Vamos a ver, ¿no? Escriban algo, por favor. Bueno, vamos a compartir acá. Bueno, las explicaciones de todos los materiales han estado precisas, ¿ah?, por los colegas, y por ahí reforzando aquí el profe con lo que conoce, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, ¿dónde vamos? Por acá, ¿no? Acá vamos. A ver, ¿dónde estamos por acá? Esto, sí, líder. Líder. Calienten el micrófono, por favor, ahí. Que caliente, que vaya calentando ya. Hablando de calentar, primero veamos cómo están sus notas acá. Vamos a ver, ¿dónde están las notas? Vamos a ver cómo están sus notas, ¿no? Porque ya vi que en la mañana ya estaba publicado. Y ahí está, mire. Ah, no, todavía no. No está publicado. Era más bien. Acá tiene, mire, esas son sus notas, ¿no? Estos son los promedios de práctica que ustedes tienen, miren. Vamos a ver, voy a abrir aquí esta hoja de trabajo. Tenemos ahí, mire, tarea 1, tarea 2, foro plataforma, participaciones. Mire, hay poquísimas participaciones, miren. Pocas participaciones de ustedes. Ahí, miren, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y acá le faltaría su nota. Que espero que estén aprobados, pues todos, ¿no?
y finalmente puedan subir esa nota que ese promedio que tienen ahí, ¿no? Bueno, el caso de, podemos ver ahí que en el caso de Chauca, le falta un cachito nomás, Guaita también un cachito, un poquito más acá López, también está por aquí Palomino, está cerca ahí, igualmente Surco, hay que decir, Terrazas, bueno, al menos lo interesante es que tienen nota ahí, ¿no? Pero hay algunos que no tienen nada, mire, como este caso aquí, Calvo, bueno, tampoco nunca le he visto, Calvo, acá este señor Corimanya, que lo veo a veces, ¿ah? Pero no se manifiesta aquí con sus implementos, tareas, foros, participaciones, nada. Acá otro, Flores Lechuga, me parece que tampoco lo hemos visto. Huancatito, no me suena para nada. Laime, Molina a veces lo vemos por ahí, ¿no? Pero nada, no cumple con nada. Y este último, Vargas Cáceres, también. Bueno, yo les aviso ahí para que si no han podido dar su examen, si ya está cerrado, pueden coordinar ahí con el jefe del departamento académico, de repente le da la oportunidad, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, las tareas, los foros, si no lo han subido, lo pueden enviar a mi correo. Lo pueden enviar a mi correo y yo le soluciono todo, ¿no? Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Le habla Sí. Ugarte Vivanco. Mi banco es nuevo, ¿no? Pero es nuevo, ¿no? Profe. Profe, yo estaba viendo el tema de las notas y tengo un promedio bajo. Sin embargo, yo he cumplido con el tema de los foros y también de las tareas. Puedes remitirlo a mi correo, al WhatsApp y te corregimos. ¿Ya? Justamente por eso estoy mostrando acá. Todo aquel que tenga ahí esos materiales, o aunque no tenga, que se ponga a hacerlo ahorita y en el transcurso de los días me lo envía, que no sea mucho, pues tampoco, ¿no? Y le solucionamos su historial, ¿no? Yo no tengo ningún propósito de desaprobar. Por eso estoy mostrando esto para que ustedes, como acá el alumno que manifiesta totalmente, le aceptamos y le cambiamos acá su historial. ¿Correcto? Surco, avisa a la gente, por favor. Avisa ahí en ese sentido que hay todo el propósito de facilitar todo esto, ¿no? Bueno, ya estuvo ahí. Ahora sí vamos con la lista. Profesor, buenas noches. Dime. No, te decía solamente que avises a la gente que si no han enviado su trabajo, lo envíen a mi WhatsApp, de modo de mejorar su promedio, nada más. Bien, vamos a ver. Ahora estamos 16, ¿no? 16. Estamos con esta sesión 5. La demanda, ahí está, con su pendiente y cambio fijo. Mira, ahí está el tema, exacto. La pendiente demanda con el tipo de cambio fijo. Tal cual. Tal cual cumpliendo para ustedes, ¿eh? Vamos a ver. Sofía Cachi. Parece que no está. Calvo, miren aquí el amigo Calvo, nada. Cardeña. Tampoco. Corimanya. Presente, docente, buenas noches. Ahí está Corimanya, mira, oye, tú tienes, ahí te corregí, que era unas asistencias, ¿no? Pero anda enviando tu trabajo, todo lo que tengas ahí. Qué bien que estés acá y seguimos adelante. Centeno no está. Chauca. Buenas noches. Presente, profesor. Presente, profesor. Hola, buenas. Gracias, está bien. Flores Lechuga. Lechuga, sí. ¿No está? González Álvarez. Presente, profesor. Muy amable, gracias. Huancatito. Presente, profesor. Ah, ya, correcto. Ahí está, muy bien, gracias.
Guaita Palacios. Guaita, nada. Laime. Miren, está pues Laime. ¿Qué vamos a hacer? Uy, esos puntitos negros que están ahí indica que algo raro, algo está pasando en la red. Vamos a ver. López. López. Presente, profesor. López, ya, qué bien, oye, qué bien que estés ahí, ¿no? López Guamán, ¿no? Hola. Sí, profesor. Oye, mira, aquí te voy a ayudar con una sin asistencia porque estás acá falto todo el año. Vamos a darte un respiro ahí, pues, López. Vamos a ver, por acá te ayudamos ahí. Bueno, ya, suficiente, para que te animes y presenta tu trabajo, pues que si tuvieras algunos, si no ponte a hacer, aquí no duermas, ¿para qué duermes tanto? Molina. Hola, Molina. Ahora no está. Palomino. Presente, profesor. Gracias. Surco. Bueno, ni modo, está el delegado por ahí. Presente, Surco. profesor. Presente, ¿Alguna profesor. cosa? Gracias. Buena voz. Esa voz es de macho latino, ¿eh? De pelo en pecho todavía. Vamos con Profesor, buenas noches, Terrazas. me llamo... Ay, qué... Presente, profesor. A ver. ¿Quién? Terrazas. Sí, Terrazas, presente. Gracias. Y habló una señorita por ahí. ¿Quién es? Ah, no. Me equivoqué. Vamos a ver. Troncos. Presente, profesor. Muy amable, gracias. Ugarte. Creo que habló también ahí Ugarte. Presente, profesor. Ya, gracias. Muy bien. Humeres. Presente, profesor. Bien, gracias. Humeres. Tus trabajos, algo. Di algo. Vargas. Mira, ¿dónde está Vargas? ¿Dónde está Varguitas, como dicen? Vamos a ver entonces. Profe, buenas noches, falta yo, profe. ¿Quién? ¿Tu nombre? Cardeña. Cardeña, ya habíamos pasado, pero acá te estamos corrigiendo ahí, mira. Y también te vamos a ayudar con unas inasistencias anteriores, mira, como para darte oxígeno. Gracias, oxígeno. Y sigas adelante, pues. Y alguno de estos Profesor, falto yo. ¿Quién? Profesor. Lady, profesor. Me puso falta. Lady, ¿pero qué lady? Lady Chauco Hinojosa. Todas las mujeres son ladies. Chauca, dime, pues Chauca, porque acá está con apellido. Nada, está Chauca. Lady Chauco Hinojosa, profesor. Claro, ya te... Oye, también, mira, tú siempre asistes acá. Mira, te voy a anular esta falta, mira. ¡Pam! Ya está arreglada tu situación. Profe, Centeno, ahí está, mira. Uy, este caso está grave. También te ayudamos ahí, ni modo, pues. Te ayuda uno, debo ayudar a todo, ¿no? Algún falto, Flores Lechuga, Guaita, Laime, Molina, Vargas, acá al inicio, Cachi, ¿no está por ahí, Cachi? Sofía, Presente, Cachi. profesor. Claro, Presente. Si tú asistes siempre, por eso me llamaba la atención. Calvo, de repente apareció Calvo. Calvo. Es mujer, ¿no? Calvo, Shirma, ¿no? Shirma Solange Calvo, pero no lo vemos. Bien. Entonces, dado que ustedes no han querido preguntar nada, pues ya se sobreentiende que todo está claro. Por acá hay algunas intervenciones. Qué bien que hay que comunicarse así utilizando todos los medios. Buenas noches, qué bien, Cachi, qué bien. Por acá López, solo quería mencionar que me falta. Ya. Envíalo pues, López. Envía todo lo que tienes y te recalificamos. No hay ningún problema en ese sentido. ¿Ya? Y bien, nos quedamos ahí. Gracias. Buenas noches. Gracias. Ya, profe, hasta la siguiente clase. Igual manera. Buenas noches, profesor. Dilber.
Gracias, Mayerly.